Bueno, pues muy bienvenidos a todos. Por ahora somos pocos aquí, igual la hora no ha ayudado, pero bueno, estamos yo creo que en uno de los paneles más interesantes del South Summit. Vamos a hablar de los medios de comunicación y no los medios de comunicación en general, sino de la transformación digital que están, iba a decir sufriendo, pero bueno, sufriendo no, la transformación digital que está ocurriendo. La manera, todos lo sabemos, la manera que consumimos la información está cambiando a unos ritmos vertiginosos entre el audio, el móvil y sobre todo bueno, las Big Tech. Todos lo estamos viviendo y por tanto las empresas tienen que gestionarlo. Y para ello tenemos aquí lo mejor de lo mejor para poder hablar. Tenemos a un representante de una Big Tech, de Google. Tenemos a Fuencisla Clemares, yo creo que la conocéis todos, es Country Manager de Google España y Portugal. Luego tenemos también la representación de un medio de comunicación y no un medio de comunicación cualquiera. Tenemos a Carlos Núñez, que es presidente ejecutivo de Prisa Media, que es el grupo de comunicación líder en español, no solo en España, sino España y Latinoamérica. Y que digamos que también para completar un poco tenemos también a Marina Speck, que lleva más de casi 20 años trabajando en la transformación digital desde otro punto de vista, desde el punto de vista de la agencia, ¿no? Ya es CEO de McCann World Group y MRM también. Y entre los tres pues vamos a conversar. Yo he escuchado algunas veces a Fuen decir que Google lo que hace es organizar la información y bueno, tenemos aquí un creador de información. Entonces, bueno, yo la primera pregunta que os quería hacer, vamos a empezar por Fuen, es quiénes son realmente los ganadores y los perdedores en esta transformación digital de los medios desde tu punto de vista. Pues a ver, desde mi punto de vista, los ganadores son aquellos que saben utilizar todo lo que está pasando a nivel tecnológico para de verdad transformar su negocio en un entorno que es tremendamente cambiante, ¿no? Y creo que ahí quizá vemos para mí dos tipos de ganadores. Nuevos entrantes que han sabido pues entender muy bien, ¿no?, cuál era el contexto del mercado, que por supuesto no tenían ningún legacy y que han diseñado, ¿no?, un nuevo modelo de información, de periódico, muchas veces online, ¿no?, bien dimensionado, con unos costes bien ajustados, ¿no?, y con un planteamiento que hoy por hoy pues les está funcionando muy bien y les está pues haciendo generar información de calidad y ser rentables, que yo creo que aquí es importante, ¿no? Tenemos que tener un ecosistema que sea independiente financieramente y que sea rentable, porque creo que esto es crítico para tener una industria fuerte. Y una salvedad, que sean ganadores hoy no quiere decir que vayan a seguir siendo ganadores. Es decir, creo que algunos de estos jugadores online también tienen que tener en cuenta que este es un mundo que sigue cambiando y sigue cambiando y sigue cambiando y que la receta quizás con la que nacieron pues no va a ser sostenible en el tiempo y que tienen que seguir y tienen que ser capaces no solo de haber lanzado pues un proyecto innovador en su momento, sino de ser capaces también de seguir actualizándolo y seguir incorporándolo las novedades que vienen, que quizá luego comentaremos, pero que es muy dinámico. Y esto, el día que cuando esté lleno de emprendedores, ¿no?, para mí es un mensaje a los emprendedores. Quizás lanzáis un negocio que es muy exitoso y que está muy bien pensado para ese contexto del momento, pero ojo, que esto sigue yendo muy rápido, ¿no? Y los otros ganadores, pues creo que dentro de este mundo de los medios tradicionales todos vemos empresas que abrazan la tecnología, la entienden y son capaces de verdad transformar su negocio más rápido, ¿no? Y creo que los retos que está teniendo este sector son muchos, porque es que les ha cambiado todo. Tienen nuevas fuentes de competencia, antes eran prácticamente los únicos que informaban y ahora
te informas de muchas maneras. Les ha cambiado completamente el modelo de distribución, el papel y el kiosco, ¿no? Eran la clave y ahora es infinitamente más complejo y les ha cambiado todo su modelo de monetización. Pero creo que la tecnología permite lanzar nuevos productos diferenciales, multiplicar esos formatos y esa distribución y optimizarla, ¿no?, al nuevo entorno digital. Y esos son los que vemos que están ganando. Y una última reflexión, diría también, para conseguir hacer esto, dos temas para mí muy importantes. Un cambio de mentalidad brutal de cómo se tiene que abordar esto, la velocidad, ¿no? Cambio cultural. Y creo que también hay un cambio en la forma en la que piensas en partnerships, por ejemplo, de esta industria. Yo lo he comentado muchas veces con Carlos. Esta industria le ha costado mucho juntarse para hacer cosas juntos, ¿no? Pero era obvio, por ejemplo, en el mundo de la imprenta, que había que tomar decisiones de este tipo. Entonces, ese cambio cultural en con quién generó alianzas, creo que es muy interesante pensarlo de forma y abordarlo de forma distinta, y para mí los ganadores están sabiendo hacer eso. Y cedo la palabra al resto, que si no me... No, pues Marina, igual, dinos tú un poquito de los perdedores. ¿Quién crees? Bueno, ganadores también, por supuesto, pero también vamos a hablar de los perdedores en esta transformación digital. ¿Tú cómo lo ves? Te digo, los ganadores, coincido 100% y yo creo que todos coincidiremos en esto, pero es para añadir cosas nuevas. Para mí, el primer ganador es el consumidor. Un consumidor que nunca había tenido tanta variedad a su alcance de formatos y enfoques de contenido. Un consumidor que ha avanzado en sus skills digitales increíblemente en estos últimos 2 años, fruto de la pandemia, el cambio, etcétera. Un consumidor que es poco leal a todo, también a los medios tradicionales y a las plataformas, y un consumidor que va a seguir cambiando, ¿no? Un poco 100% de acuerdo lo que has dicho. Es decir, el cambio, si vamos a creer que hoy tenemos algo que conecta con el consumidor, eso pasado mañana sabemos que puede no conectar. El otro, para mí, gran ganador es el creador independiente, porque lo que estamos viendo gracias a la tecnología y a toda la explosión de ese ecosistema de redes virtuales, de demás, es la desintermediación y la capacidad de creadores. Pensemos en un pequeño ejemplo, es decir, 16 millones de personas vieron los Oscars, lo cual, por cierto, es una cifra récord para los Oscars, pero es que la Chia, la influencer que más seguidores tiene en TikTok haciendo vídeos de baile, tiene 137 millones de seguidores. 16 millones en los Oscars, 137 mirando esto. Entonces, ese es el mundo, ¿no?, en el que estamos ahora. Ganadores. Perdedores. Para mí hay 2 cosas, obviamente. Los que no están en el cambio permanente, enfocado en ese conocimiento de ese consumidor que no para de cambiar, tienen peligro de ser perdedores. Pero añadiré 2 cosas que para mí son importantes. Marcas. Tener una marca fuerte es algo que históricamente ha ayudado a navegar las crisis, y por eso las grandes marcas como Prisa, por ejemplo, Media, y otros grupos que vienen de otro mundo en medios, y eso es cierto en los medios y en el resto de las marcas, capaces de conectar con ese consumidor. Si tienes una marca fuerte y sabes reorientar ese negocio y reinventarte constantemente, esa marca te va a acompañar, y eso es muy importante cuidarlo, muy importante. Y lo último, en perdedores, bueno, para mí los que no estén enfocados ya en buscar formas de reducir el impacto climático, de cambio climático en la industria de los medios, la publicidad y las plataformas, no tendrá ningún mañana, porque creo que es un tema en el que tenemos que meternos todos. Bueno, Carlos ha hablado de marcas, que Prisa tiene El País, tiene grandes marcas, o sea que para ti perdedores y ganadores, ¿quiénes serían? Bueno, por resumir, porque yo creo que aquí vamos a tener un poco de debate, como decíais, y Sí. La verdad es que las ideas que tenía básicamente las he contado. Por resumir, y ahora desde el punto de vista de lo que es un medio de comunicación, nosotros tenemos tanto periódicos como radios, 3 grandes, y efectivamente en el mundo digital una de las grandes ventajas que hay es las barreras de entrada son muy pequeñas, con lo cual pues aparecen ya muchos jugadores y como dices, pues unos ganan y otros pierden. Para mí, desde el punto de vista de un medio legacy, tradicional, apalancado en marcas potentes, para mí hay 3 grandes elementos aquí que hace que alguien gane en el mundo de la información, ¿vale?
Primero es producir, o sea, la información que produces, que tiene que ser veraz, independiente, potente, de calidad, tanto en el contenido como en el formato. Y tenemos que ir evolucionando a formatos más adaptados a las necesidades o a la demanda de consumo en función de cómo se produzca, ¿no? O sea, lo primero es la información y necesitas obviamente periodistas para generar esa información. El segundo punto es que depender de ti mismo, ¿vale? O sea, uno de los grandes retos que tiene un medio de comunicación es si está apalancado en un tercero, y hay ejemplos, bueno, tampoco voy a comentar, pero el problema es si estás apalancado en un tercero, en función, si el tercero cambia, puede peligrar tu modelo de negocio. Entonces tienes que depender de ti mismo. Y depender de ti mismo es tener audiencia recurrente por ti mismo, es tener suscriptores que paguen por tus contenidos por ti mismo, ¿vale? Y ese es un punto fundamental para triunfar. Y el tercer punto, lo ha dicho Marina, que es crítico para mí y es un cambio total de paradigma, es el consumidor, el cliente. Sí. Al final, la industria de los medios y mucho más en el ámbito digital ha girado de ser una industria mediocéntrica donde nosotros nos mirábamos el ombligo y nosotros decíamos lo que tenía o lo que interesaba a la gente. Tenemos que empezar a ponernos, o nos tenemos que poner, y los ganadores tienen que ponerse en la perspectiva de la gente. Eso no significa que nosotros prescindamos de una de nuestras labores como editores, que es jerarquizar la información. Y nosotros decidir como editores qué es lo que creemos que es más relevante. Luego, obviamente, el consumidor, el lector o el oyente, pues decide, ¿no? Pero lo importante es ponernos poner la visión en el cliente. Y no solamente por el contenido, como decía ahora, sino también por cómo se consume. Porque el contenido ya no se consume cuando el medio quiere. Pensar en la televisión, pensar en la radio. Ahora ya se consume cuando el cliente quiere. Vamos Exacto. a pensar en los podcasts, pensemos en... Sí, sí. No, desde luego. Y se ha hablado mucho en este South Summit, no solo aquí, de una palabra que no salía mucho, que es la palabra rentabilidad. Ser independiente también tiene que ver con ser rentable en algún... Y es verdad que aquí no se hablaba nada de rentabilidad y este año se ha oído tanto en las startups, en los medios, en todos lados. Supongo que también con la recesión que viene la rentabilidad se ha vuelto muchísimo más importante. Pero aparte de rentabilidad y demás, Marina, vamos a empezar por ti esta vez. ¿Tú qué activos crees que tienen que tener? Hemos hablado quiénes son los perdedores, lo habéis mencionado de manera, pero si tuvieses que decir un activo para tener éxito en esta transformación digital, con toda tu experiencia en la transformación digital, ¿cuál sería? Los medios de comunicación, ¿qué activo tienen que tener o qué activos o qué dos activos tienen que tener? Bueno, yo lo siento, pero no es uno. No es uno. No. Yo creo que tienes que tener activos, capacidad de integración de data y de deducción de inteligencia de consumidor predictiva y en tiempo real. La única manera de estar completamente on top de lo que va a hacer el consumidor, el siguiente formato al que va a saltar el consumidor, es estar constantemente enfocado en él y viendo esos datos y traduciendo eso en inteligencia. Dos, tienes que tener el talento, tienes que tener, aparte de grandes periodistas, grandes data scientists, grandes personas que entienden eso y que entienden la transformación tecnológica. Porque imagínate la capacidad de construir, por ejemplo, universos virtuales de contenido, que es lo que ahora hacemos y en lo que todos estamos, pues eso requiere un tipo de skill muy diferente al que tradicionalmente había en los grupos de medios. Y por último, te diría realmente esa agilidad mental, es decir, esa cultura del cambio permanente, del no asentarte, de no pensar que porque algo está funcionando hoy va a funcionar mañana, lo cual es incómodo, ¿verdad? Porque el ser humano queremos que las cosas continúen. Y por cierto, cuando tienes mucho éxito, es cuando esto es más difícil, porque cuanto más éxito tienes, más la gente nos anclamos en, oye, ¿tú qué me cuentas a mí? Esto me ha funcionado, ¿tú qué me vas a decir a mí que esto no? Y ese es el peligro, que es que yo creo que si algo nos ha enseñado la pandemia es eso, ¿no? Es decir, todo lo que pienses que puede funcionar puede no funcionar mañana y además no hemos visto nada todavía. Entonces, esa agilidad mental que entiendo que es incómoda, nos obliga a todos a fomentar un cambio cultural en las compañías para fomentar esa agility, ¿no? De eso saben mucho las startups, pero cuidado porque hasta las startups tienen que fomentar eso de no me voy a apalancar en mi éxito de los últimos 6 meses.
Totalmente. Luego hablaremos de talento, que se ha mencionado mucho, periodistas, talento. Para ti, ¿qué activos hay que tener para...? Bueno, sin duda para mí la palabra clave aquí es el talento, porque es lo que te va a marcar la diferencia. Pero fíjate que hablamos mucho de la capacidad del dato y activar el dato para conocer el consumidor. Creo que en el mundo de la rentabilidad también hay que saber pensar en cómo la tecnología te ayuda a ser mucho más eficiente. Y también hay que darle ese prisma, ¿no? Y estamos viendo en el mundo de los medios pues cómo ya empiezas a poder utilizar, ¿no?, y la inteligencia artificial para que te ayude a escribir, ¿no?, en parte esas noticias y que le sea mucho más rápido al periodista poder escribirla, o cómo la inteligencia artificial te puede ayudar a una noticia que tú has desarrollarla en distintos formatos para que se pueda distribuir más fácil y adaptarla. Entonces, creo que también hay un activo no solo de la data, activar la data para el consumidor y para hacer ese producto más rentable, creo que hay otro que tiene que ver con esa operación eficiente. Y que hay que poner mucho foco ahí si queremos ser rentables, y donde creo que el poder de la tecnología y del Machine Learning y Big Data en estos momentos, y además viendo cómo está evolucionando los modelos y viendo la capacidad que va a tener, ¿no?, la tecnología y la inteligencia artificial en términos de lenguaje, que es lo que más afecta, yo creo, que en esta industria, todo lo que se invierta ahí y se desarrolle ese conocimiento, ese activo, yo creo que va a ser una ventaja competitiva clarísima, ¿no?, por construirlo sobre lo que ya se ha dicho. Y creo que hay otro para mí importantísimo que hacía mención al principio, que es los partnerships que desarrolles. Sí. Yo creo que en estos viajes, estas compañías, y prácticamente cualquiera, da igual de qué industria hablamos, no pueden ir solos y tienen que elegir muy bien quiénes son sus compañeros de viaje, ¿no? Y yo, que al final trabajamos con toda la industria, pues veo empresas que saben abordar muy bien esa conversación de partnerships, que saben generar partnerships profundos y que realmente trabajan de forma muy colaboradora para transformar su negocio. Y sigo viendo otras empresas que tienen esa cultura del proveedor, ¿no? Este es proveedor, no es partner. Creo que en este viaje de transformación la capacidad de saber hacer esto y de elegir bien esos partnerships y construir esos viajes va a ser absolutamente también diferencial, sin ninguna duda. Y Carlos, tú, aparte de la pregunta general, porque habláis mucho de partnerships, ¿a Google cómo lo veis? ¿Cómo lo vemos? ¿Como un partner, como un proveedor, como un competidor? Ya le has metido un aprieto. No. Entonces, Digo, ya que ha salido el tema... Google al final es un partner. Es un partner. Obviamente, y en ese ámbito trabajamos. No, pero desde el punto de vista de los activos que para un medio de comunicación tiene que tener para triunfar en esa transformación digital, para mí hay 3 claves, y un poco también por resumir un poco lo que estamos diciendo, que coincidimos bastante. La verdad es que ahí no hay mucho debate, ¿no? Primero, escala, ¿vale? Sí. Es fundamental tener escala para triunfar en el ámbito digital, ¿vale? Y escala consigues, como he dicho antes, pues teniendo una audiencia recurrente y generando, segundo activo, producto. Teniendo un producto potente que interese a tu audiencia. Y ese producto, obviamente, tiene que tener un paraguas que es la marca, ¿vale? Pero tenemos que generar un producto potente que interese a la audiencia. Por poner un ejemplo y por concretar, nosotros lo comentábamos antes, hemos lanzado hace menos de 2 meses un daily, el daily hoy en el país, apalancando en todo el conocimiento audio que tenemos en nuestra división de radio y en el equipo transversal de audio que hemos montado, y es un podcast pues que en menos de 3 meses ha conseguido más de 5 millones de downloads, que al final pues es un elemento súper importante desde el punto de vista del éxito que tiene un producto de calidad, bien hecho, etcétera. Entonces, producto que interese a la audiencia, ¿vale? Y eso te permite tener esa escala que decía. Tercero, ya se ha mencionado, y yo creo que es casi no-brainer, talento. O sea, necesitas equipo. No solamente para generar contenidos, necesitas para analizar datos, para para gestionar y para elaborar y para evolucionar el negocio. Pues, ¿no? Y por último, uno que no menciono, pero porque es casi una condición sine qua non, que es la tecnología. Tanto el disponer de tecnología, que ya es que no lo veo casi como un activo, es una condición higiénica. También utilizarla y saber utilizarla, porque al final no es finalista por sí misma.
La combinación de esos 4 factores es la que te da sí o sí el éxito. Si no tienes esos 4 factores, al final pues puedes hacer, bueno, como decía, barreras de entrada son muy pequeñas, puedes lanzar algo, pero desde luego no será sostenible en el tiempo. Vamos a enlazar con la última pregunta que tenía, que porque lo habéis mencionado en todas las preguntas, es el talento, los periodistas, los creadores de contenido, el propio consumidor que crea, a su vez, como decía Marina, el contenido. Tú llegaste hace un año a Prisa Media y antes también trabajabas en otro medio de comunicación. ¿Cómo has gestionado o cómo crees que se debe gestionar el talento a la hora de hacer una transformación tecnológica? Por el anglicismo que es el upscaling, skilling de la gente, ¿cómo se gestiona? Eso es muy importante y también se ha mencionado un poco, pero por resumir, lo ha comentado Marina, porque estoy muy de acuerdo en un poco lo que decías, desde el punto de vista de la transformación digital al final de las personas. Al final no estamos hablando solamente de skills, es decir, de hacer un curso de formación de determinadas tecnologías o para aprender a programar en Python, o porque hoy es Python y mañana será otra cosa. Aquí la clave es el mindset, es la mentalidad. Al final, el ámbito digital evoluciona continuamente y de forma exponencial, de manera que lo que estamos viendo hoy va a ser distinto sí o sí, seguro, a lo que podemos ver dentro de un año. Por lo tanto, tenemos que tener, o la gente tiene que tener, mentalidad de salir, de no estar en una zona de confort, de querer aprender continuamente, mucho autodidactismo, porque aquí vamos aprendiendo todos a medida que vamos haciendo. Y al final es un entorno, si quieres, más, entre comillas, más hostil a lo que el ser humano realmente está preparado, porque al final lo que estamos... más rápido de lo Por eso que... al final, y decía, está muy bien visto, al final el ambiente emprendedor de startups al final es un caldo de cultivo muy bueno, porque al final estás justo en ese entorno, donde al final estás en continuos picos y valles, donde bueno, tienes que estar preparado para estar en, como digo, en aprendizaje continuo y sobre todo en trabajar pensando en que dentro de X meses o incluso o menos tiempo, pues las cosas van a cambiar. Sí, Fuen lo apuntaba desde el principio, que no hay que conformarse porque lo que hoy, digamos, te sirve dentro de 6 meses puede estar completamente fuera del mercado. Fuen, tú, además de lo que apuntabas antes, a nivel de gestión del talento y cómo gente de dentro, gente de fuera, comprar startups... A ver, yo estoy de acuerdo que al final aquí hablamos del talento, porque en el fondo es la gestión de un profundo cambio cultural, ¿no? Pero sin duda también necesitas crear nuevas capacidades a la vez que haces esa gestión del cambio. Para mí la buena noticia es que, y trabajo con muchas compañías de muchos sectores que han abordado transformaciones profundas, he visto muchísimos casos de éxito donde eres capaz de hacer un upskilling real y de hacer ese cambio, ¿no?, cultural, y que la gente, cuando se explica bien, cuando se da la visión, cuando se pone y se cuenta la historia, ¿no?, el storytelling aquí creo que es muy importante, en interno, ¿no?, con la compañía de una forma positiva y sabes contar bien esa historia y subes a la gente al barco, la gente cambia. Somos, y lo hemos demostrado durante los 2 años de pandemia, el ser humano sabe adaptarse. En general, ¿no? Creo que también otro aprendizaje que me transmiten muchos de mis clientes es, bueno, hay que identificar quién no es capaz de subirse al carro y no solo quién no es capaz de subirse al carro, quién pone palos en las ruedas del carro, que los hay que son especialistas, y esta gente que es como tóxica, pues los tienes que sacar pronto en el camino, porque es que si no, no te permiten avanzar, ¿no? Pero otra vez, la buena noticia es que cuando cuentas bien la historia, cuando la historia es una historia positiva, es una historia de futuro, la gente se sube al carro y quiere cambiar. Tienes que darle las herramientas, tienes que implementar los procesos y el upskilling que puedes conseguir es muy significativo. Y yo tengo clientes, consejeros delegados que me dicen, yo mismo estoy sorprendido del cambio que he conseguido en la compañía, ¿no? Sí que es verdad que luego hay capacidades muy específicas que te tendrás que ir al mercado a por ellas, que quizás son más técnicas, pero de verdad que creo que va a seleccionar muy bien dónde tienes gaps, dónde refuerzas y utilizar a esas personas para formar, si es técnicamente, al resto del equipo. Otra vez, con la historia adecuada, con los incentivos adecuados, con el planteamiento adecuado, se puede hacer. Y luego insisto en los partnerships, que es otra forma de generar talento en tu compañía, que además es ese talento cambiante y que te permite ser mucho más flexible donde tú no lo tienes, ¿no? Y yo creo que esas quizás las 3 patas, las 3 formas de ver esto. De ver, súper. Marina, ¿tienes...? Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. No hay mucho que añadir. Voy a añadir quizás solo una cosa.
y es la creatividad. Es decir, en el talento. Nosotros somos la mayor compañía creativa de este país. Tenías que ser tú, claro. Hombre, es la que lo Y tenía. una de las grandes compañías creativas del mundo, y si creo humildemente algo sabemos es gestionar talento creativo. Por cierto, es lo único que tenemos. Nosotros no tenemos fábricas, no tenemos imprentas, bueno, vosotros casi tampoco. No, ya ningún. Exacto. Bueno, Pero alguna quiero hay decir, todavía. la gestión del talento creativo es algo que está en nuestro DNA. Entonces, creo que es una de las partes más importantes de la transformación. Es decir, el generar un entorno donde en un constante autoformación, no olvidemos una cosa, el ser humano aprende fundamentalmente haciendo. Esto lo dicen todas las estadísticas. Aprendemos haciendo, no escuchando a otros que nos cuenten lo que hay que hacer. Con lo cual, lo mejor que puedes hacer es crear equipos híbridos, agencia, cliente, startup, partner tecnológico, medio. Los medios tienen una influencia y son partners fundamentales nuestros. Entonces, equipos híbridos, entorno cultural abierto y mindset de cambio, y dejar que la gente haga y dejar que la gente se equivoque. Es la única manera de aprender, y lo que marca este tiempo de hoy, siempre hemos tenido que aprender mucho, pero hoy tenemos que aprender más rápido. Entonces, ese dejar hacer creo que es lo que acelera, y la creatividad, insisto, es lo único que nos va a hacer sobrevivir. Pues Por supuesto, anclada en la tecnología, en el dato y todo, pero con creatividad. ya nos ponen la música para ir bailar. acabando, precioso, para ir acabando. Ha sido súper interesante, se ha hablado mucho, que me ha encantado, de talento, pero desde un punto de vista de autodidactas, de dejarles hacer, de ser creativos, no solo, digamos, de la manera tradicional que se habla del talento, lo cual me ha gustado mucho. Se ha hablado de rentabilidad, de escala, de lo importante que es para ser independiente, y bueno, y luego se ha hablado mucho de los partnerships, ¿no? Que es verdad que solos, igual antes era un monopolio, y lo que decía Carlos, se hacía lo que decía el medio de comunicación. Ahora se ve que solos no podemos ir muy lejos, y es en el conjunto de los partnerships y de las alianzas donde se va a poder crear el valor. Os doy las gracias a los tres. Tenemos lo mejor de lo mejor aquí para hablar de este tema. Muchísimas gracias por haber venido al South Summit, y muchísimas gracias a todos por estar aquí un viernes por la mañana. Gracias.